Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están? Comenzamos la segunda parte del semestre, es decir, el segundo parcial. Y bueno, hoy día vamos a hacer una introducción a los siguientes temas que vamos a ver. Primero, yo quisiera indicarles que ya ustedes tienen subida todas sus notas al aula, tienen subidos sus promedios. Decirles también que hay 2 personas que no han superado, o sea, que no han superado el 7, están por el 5, 5 y medio. Eso no quiere decir que tengan perdida la materia, en absoluto, pueden recuperarla en este segundo parcial. Yo siempre les he dicho a ustedes que si ustedes asisten a clase, hacen las tareas que están encomendadas, tienen 7 puntos. Porque el trabajo, el examen son solo 3. Entonces, eso yo les recomiendo a esas 2 personas que están más bajas de nota, el resto tienen unos buenos promedios, entonces no hay ningún problema. Creo que no veo a ninguno de los 2 personas que están con las notas más bajas. Bueno, no sé si están en el aula, por favor. De todas maneras, esto queda grabado para que se les indique que para mí, yo quiero que todos aprueben, quiero que todos tengan buena nota, y por favor, especialmente esas 2 personas, que estén pendientes de todas las tareas que tenemos que hacer. Bueno, una de las personas es su compañera que ingresó prácticamente casi al final del semestre, ingresó a la materia. Yo desde Navidades pues le indiqué que tenía que contactar conmigo, que tenía que hacer una serie de tutorías para ponernos al día. Bueno, ella hizo un esfuerzo porque me imagino que estaría igualmente así en todas las materias. Ha participado en algunas de las tareas finales que tuvimos que hacer, pero de cualquier manera pues no le alcanzó la nota porque no tenía algunas tareas realizadas. Les reitero que eso es recuperable ahora en este segundo parcial. Muy bien. Les quiero recordar a ustedes, antes de empezar con la introducción, cuáles son las tareas que tenemos que hacer, cuál es el plan de trabajo hasta el final del semestre. Miren ustedes, tenemos 2 talleres sobre derechos humanos. 2 talleres que uno va a ser el día de mañana y otro va a ser el próximo miércoles. Porque a partir del jueves empezaremos con las exposiciones, porque la tercera tarea es la última exposición, que se llama Diferente, Desigual y Desconectado, que básicamente se refiere a los grupos vulnerables. Más tarde yo voy a hablar de eso, porque incluso vamos a hacer el sorteo de los temas al final de la introducción que yo les dé de las materias. Entonces ya con esto pues tendríamos 3 tareas, 2 talleres, una exposición. Después entraremos en el tema de violencia de género, y en el cual vamos a tener 2 tareas respecto a violencia de género. Una que es un debate de 3 tópicos importantes en violencia de género, y una investigación que va a ser una investigación no individual, sino grupal. Vamos a hacer investigación grupal sobre violencia. Y por último, bueno, ahí entraremos en los servicios de salud con enfoque de derechos humanos, servicios de salud con pertinencia intercultural de género y buenas prácticas de salud, que será el último tema. Y respecto a ese tema, pues haremos otra investigación que será también grupal, de buenas prácticas de equidad o inclusión en los servicios de salud. Entonces, básicamente, pues tenemos 2, 3, 4, 5, 6
trabajos que hacer y por supuesto al final pues se tiene el examen del segundo parcial. Entonces vamos a comenzar con firmeza. Mañana tenemos el primer taller, el miércoles el segundo taller y así sucesivamente para ir quemando etapas de esta planificación y poder terminar adecuadamente. Ustedes saben que, por ejemplo, este mes de febrero es un mes que se va a ir rápidamente. Bueno, todavía estamos en enero, pero febrero ya está a las puertas. En febrero se van a tener las elecciones presidenciales, se van a tener las elecciones de rector, es carnaval. Entonces, lo importante es que cuando tengamos todas las clases que tengamos, vayamos realizando las tareas que tenemos encomendadas para ir avanzando. De tal manera que no pase como el otro semestre, como el otro parcial, porque normalmente yo termino antes que otras materias, pero en el otro parcial, por las circunstancias que se presentaron, no terminamos casi igual. Entonces, yo quiero que nos adelantemos, que podamos terminar todo un poco antes para que ustedes se puedan ocupar de otras materias. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, prosigamos. Yo sé que ustedes tienen una formación en derechos humanos de su bachiller, de su colegio, y por cultura general, ustedes conocen bastante bien los derechos humanos, pero de cualquier manera, pues, vamos a adentrarnos en la investigación de esos derechos humanos, porque necesitamos que la salud tenga un enfoque de derechos humanos. Pero antes de ver ese tema, nosotros vamos a ver cómo se determina la salud, qué son los determinantes de la salud, qué hace que ocurra el proceso salud-enfermedad. Entonces, para eso vamos a compartir pantalla y vamos a exponer dos pequeños temas introductorios. Vamos a ver lo que se llaman determinantes de la salud. ¿Okay? Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, doctora, sí se logra ver. doctora. Buenos días. Muy bien, gracias. Primero vamos a ver lo que es la definición de la salud. Ustedes también eso lo conocen, seguramente, porque es una definición ya bastante lejana en el tiempo, pero que sigue vigente. La OMS, casi desde su constitución, define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Eso quiere decir que no simplemente tenemos que ver el componente físico y mental, sino también el social, que es muy importante para la salud del individuo. En el año 2000, la OMS matiza esa definición, indicando que la salud tiene como objetivo que los habitantes de los países no solo tengan ese bienestar físico, mental y social, sino que también puedan trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad en que viven. O sea, matizan ese aspecto social de la salud. O sea, ese aspecto social pasa por tener un trabajo digno y productivo y participar activamente en la vida de su comunidad. Entonces, esto nos define la salud con aspectos subjetivos, o sea, lo que nosotros sentimos, percibimos de ese bienestar físico, mental y social. También hay aspectos objetivos, o sea, nuestra capacidad de funcionamiento, y aspectos sociales, pues nuestra adaptación y nuestro trabajo productivo. Y bueno, desde
desde la materia de salud pública siempre se ha investigado sobre qué determina la salud, qué condiciona la salud. Y la salud tiene una serie de determinantes que o la protegen o la dañan. O sea, o refuerzan esa salud o provocan una enfermedad o un daño. Estos son factores que no solo son únicos factores, son factores diversos y no solo son individuales, son normalmente pues aparecen combinados porque unos se complementan con otros. Lalonde, que fue un ministro canadiense, un ministro de salud de Canadá, hace muchos años, en 1974, él investigó en su país eso que estamos hablando, o sea, qué determina la salud de una población. Y él analizó esto y vio que había 4 componentes o 4 determinantes que son básicos para la salud. El medio ambiente, el estilo de vida, el sistema sanitario y la biología humana. Y miren ustedes, a pesar de que eso es tan antiguo, esto tiene vigencia hasta este momento. Estos son los determinantes de la salud. ¿Cuáles son los factores medioambientales? Bueno, tenemos un ambiente, nosotros nos desarrollamos en un ambiente físico y en un ambiente social. En cuanto al ambiente físico, pues nosotros estamos localizados en un punto determinado, en una comunidad, en una ciudad, de un país y de un planeta. Entonces, tenemos un microambiente y un macroambiente, que tienen que ver con algunos factores, que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con la geomorfología de la zona, la hidrología, cómo está el agua, el suelo. Por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros estamos ubicados, o la mayoría de nosotros, estamos ubicados en una localidad de la costa, en un país en la mitad del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un clima tropical, que tenemos una biodiversidad, que tenemos muchas fuentes de agua, que tenemos un suelo rico, pero que también tenemos, por la ubicación en este planeta, pues tenemos placas tectónicas en el Pacífico que provocan movimientos sísmicos, etc. Entonces, ese ambiente físico nos determina y nos marca de alguna manera la salud. Este clima tropical que hace que en ciertas épocas del año pues haya más enfermedades como dengue, etc. Y después tenemos el ambiente social. El ambiente social que tiene que ver con la vivienda, con el trabajo, con los componentes sociopolíticos y económicos, con la cultura, con la etnia, con la identidad, etcétera, etcétera. O sea, estamos metidos en un ambiente físico y en un ambiente social. Entonces, esto determina nuestra salud. Vamos a ver otro determinante, los estilos de vida. ¿Y qué son los estilos de vida? Según la OMS, los estilos o hábitos de vida es una forma de comportamiento o actitudes cotidianas que realizan las personas y algunos de los cuales pueden ser no saludables, otros pueden ser muy saludables, obviamente, pero muchos afectan la salud. ¿Y qué determina estos estilos de vida? Bueno, estos estilos de vida básicamente son procesos sociales y lo determinan las costumbres, las tradiciones, la cultura, las conductas y los comportamientos de los individuos y de los grupos. Pero obviamente un individuo que quiere tener un estilo de vida toma sus decisiones, porque el ser humano es capaz de tomar decisiones, entonces puede que su grupo tenga una conducta, pero puede adoptar otra conducta. Entonces es importante, ese estilo de vida forma parte de las decisiones personales, pero siempre, como hemos dicho, están determinados, influenciados por el entorno y por el grupo social.
Y miremos algunos estilos de vida de riesgo, como puede ser una inadecuada alimentación que nos conlleva ¿a qué? Nos conlleva a diabetes, a enfermedades cardiovasculares, a sobrepeso, obesidad, consumo de sustancias nocivas como alcohol, que nos daña el hígado, otros consumos de sustancias como marihuana, como cocaína, que nos afecta nuestro intelecto, nuestra memoria, etc. El sedentarismo que produce igualmente, es un riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles. Conductas sexuales promiscuas, que dan lugar a las enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, embarazos no deseados, etc. Entonces, los estilos de vida son muy importantes en la salud de los individuos. Los servicios de salud. ¿Qué son los servicios de salud? Un conjunto de centros, de recursos humanos, de medios económicos y materiales, tecnológicos, que aportan a la salud de la comunidad y que vienen condicionados por su eficacia, o sea, si cumplen su cometido, la disponibilidad, es decir, si hay suficiente y están al acceso de la población. Eficiencia, si hay un presupuesto suficiente para hacer una cobertura de toda la población. Buenas prácticas, si hay buenas prácticas tanto en la atención, en el desempeño profesional, como en la parte personal, buenas prácticas de conducta, de respeto, de no discriminación, etcétera, etcétera. Esos son los servicios de salud, que también tienen que ver con la salud. Miren ustedes qué ha pasado ahora en la pandemia. Al principio de la pandemia, los servicios de salud colapsaron, casi colapsaron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque no tenían los medios suficientes, porque también hubo corrupción. Bueno, entonces los servicios de salud tienen que ver en la salud del individuo y de la comunidad. Factores biológicos. Obviamente, los factores biológicos afectan directamente a la salud del individuo. Por ejemplo, un factor biológico es la edad. Sabemos que el primer año de vida es fundamental, es un año esencial para el desarrollo del individuo. Lo mismo que a partir de los 65 años, pues los adultos mayores también tienen que cuidarse de la salud porque ese factor biológico de la edad afecta directamente a su salud. En el sexo, bueno, sabemos que las mujeres son más resistentes que los hombres a muchísimas enfermedades, pero también que las mujeres tienen en su ciclo reproductivo una serie de elementos que lo condiciona en el embarazo parto puerperio, lo condiciona a sufrir una serie de enfermedades y hasta la muerte si no hay una buena atención. O sea que el sexo también puede ser un factor determinante de la salud. La herencia genética de la persona, obviamente, se puede heredar una serie de enfermedades o se puede prevenir también, obviamente. En la constitución orgánica del individuo, eso es fundamental, si hay una buena alimentación, si hay una buena homeostasis de ese organismo, se va a desarrollar mucho mejor y va a preservar su salud. Y la resistencia a las enfermedades que tienen que ver con su sistema inmunológico. Si tiene un sistema inmunológico fuerte, pues obviamente va a resistir mejor las enfermedades, ¿no? Entonces, esos factores biológicos también son condicionantes de la salud. Pero bueno, Lalonde, ¿qué hizo? En su investigación, Lalonde no solo investigó los determinantes, sino le dio un peso a esos determinantes, a ver cómo influye cada uno de ellos. Entonces, él indicó lo siguiente: el sistema de salud tiene un peso del 11% en la salud de los individuos. En cambio, el estilo de vida es el que pesa más, tiene un 43%.
quiere decir que el estilo de vida, pues si se cambia, va a mejorar la salud sustancialmente. La biología tiene un 27%. La biología, bueno, es difícil de cambiar, pero se puede prevenir ciertas cosas, se puede tratar otras a tiempo. Entonces, hay cómo hacer algo por eso, ¿no? Entonces, pero tiene un peso de 27%. Y el medio ambiente, o sea, todos los factores que son externos al individuo y que tienen que ver con su microambiente y su macroambiente, tiene un peso del 19%. Pero se hicieron otros análisis y se comparó ese peso que le dio la LONDE a los determinantes de la salud con la asignación de recursos. Entonces resulta que los estilos de vida, que son el 43% de los determinantes de la salud, apenas le asignan un 1.5%. La biología humana, un 7.9%. El medio ambiente, un 1.6%. Ahora, esto, sobre todo estilos de vida y medio ambiente, ¿cómo se pueden cambiar? ¿Cómo se pueden modificar? Se pueden modificar a través de la promoción y la prevención de la salud, con programas y proyectos de promoción y prevención, porque los estilos de vida aparecen, como vimos, aparecen desde muy joven, entonces hay que hacer promoción y prevención desde la niñez. Entonces tiene que haber programas que eduquen a esa población a adoptar unos mejores estilos de vida, y también en cuanto al medio ambiente tiene que haber políticas públicas que mejoren las condiciones de ese medio ambiente. Pero miren ustedes que la asignación de recursos es muy bajita, y esto, bueno, eso lo hicieron hace muchos años, pero esto no ha cambiado sustancialmente, porque el sistema de salud, que es el que pesa casi menos, porque pesa un 11%, es el que se lleva toda la asignación de los recursos. Obviamente, en ese sistema de salud que están los hospitales, los centros de salud, realmente, pues si hay una buena planificación, pues habrá programas y proyectos para que indirectamente se mejoren los estilos de vida y el medio ambiente. Pero a veces, pues los programas y proyectos de promoción y prevención de salud casi no existen. ¿Por qué? Porque se considera que el médico o el sistema de salud debe atender a la enfermedad. Debe atender a la enfermedad y debe de rehabilitar a las personas que están enfermas. Pero el proceso salud-enfermedad no es solo la atención de salud, sino que es la promoción, la prevención. Entonces, realmente, pues, si queremos invertir esta situación, pues tenemos que hacer promoción y prevención, o sea, educación para la salud. Bueno, en el 2000, como que se ajustaron un poco esos parámetros y resultó que los estilos de vida es un 50%. La herencia un 20%, el ambiente un 20% y el sistema sanitario un 10%. Bueno, para nosotros, y lo que se ha hablado posteriormente de esas brechas, de esas desigualdades que hay en la salud en el mundo, la OMS empezó a hablar de los determinantes sociales de la salud. Y en eso vamos a entrar, y eso es lo que nos interesa en este momento. ¿Y qué son los determinantes sociales de la salud? Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven y trabajan y envejecen, y que causan la mayor parte de las enfermedades, debido a que hay desigualdades dentro de los países y fuera, y fuera del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo nazca en una ciudad a que nazca en una zona rural. No es lo mismo que yo nazca en un suburbio a que nazca en un sitio de clase media alta. Y por supuesto no es igual que se nazca en un país
en vías de desarrollo que en un país desarrollado, que en Europa, que en Estados Unidos. Entonces, esas son diferencias importantísimas en los determinantes de la salud. Estas circunstancias, o sea, esos determinantes sociales de la salud están relacionados con la distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, nacional y local. Y bueno, según la OMS y la OPS, ¿cuáles son esos determinantes? Porque ellos ven que hay determinantes sociales a nivel individual y determinantes sociales a nivel colectivo. Estos determinantes sociales de la salud a nivel individual, ¿cuáles son? La pobreza, obviamente, será completamente distinta la salud de una persona pobre que una persona que tiene recursos. Las desigualdades sociales, o sea, las clases sociales que están muy relacionadas con la pobreza, clase baja, 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 media baja, clase media, media alta y alta. Entonces, desde la clase media o desde la clase media para arriba, la salud pues, puede ser solucionada no solo por el Estado, porque los demás clases tienen que esperar a que el Estado les solucione sus problemas porque no tienen acceso a otras fuentes de recursos. Pero a partir de la clase media, pues pueden adoptar y la atención privada como un recurso para su salud. Entonces esas desigualdades sociales pues se pueden, diríamos, acentuar y pueden acentuar la salud de una población. ¿Y en este país hay desigualdades sociales? Pues claro. ¿Hay pobreza? Pues claro. La discriminación también afecta, es un determinante social de la salud. La discriminación por la etnia, hemos visto que sí existe discriminación por la cultura, por la etnia. Discriminación por la orientación sexual, discriminación incluso por la edad. Los adultos mayores a veces son discriminados por discapacidades. La vivienda pobre, una vivienda que no tiene las condiciones mínimas, no tiene agua, no tiene saneamiento, y está en un sitio donde hay por ejemplo, hay maleza, hay hacinamiento, entonces la salud se ve afectada. La inseguridad alimentaria, esa es importante porque nosotros estamos en un planeta que si estuviera bien distribuida la alimentación, pues nadie pasaría hambre, pero sabemos que en nuestro planeta hay millones de personas que pasan hambre, que en este momento están pasando hambre. Entonces, esa inseguridad alimentaria es un determinante de la salud. Las condiciones de vida poco saludables en la infancia. Sabemos que los primeros 5 años de vida son fundamentales para el desarrollo pleno del adulto. Entonces, si hay malas condiciones en esa infancia, donde hay infecciones a repetición, donde hay bajo peso, anemia, etc., hay un desarrollo deficiente tanto de la salud como también de la educación, porque seguro que no puede ir a clase, etcétera, etcétera. Entonces es una realidad concatenada a otros aspectos sociales, ¿no? La falta de trabajo, obviamente es un determinante de la salud. Y la falta de educación. Una persona que tiene un conocimiento medio, un conocimiento de la sociedad en que vive, puede opinar y puede tener un criterio más sustentado para tomar una decisión en salud. Entonces, la falta de educación también determina la salud. ¿Y cuáles son los determinantes a nivel colectivo, esos determinantes sociales? El mercado de trabajo, eso ya tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver ya
con decisiones que no toman los individuos, sino que toma una sociedad. Si en esta sociedad no hay trabajo, el trabajo pues tiene que ver con el Producto Interno Bruto de un país, tiene que ver con el desarrollo de ese país. Miren ustedes lo que ha pasado en esta pandemia, y ya no solo en países en vía de desarrollo como Ecuador, sino en países de todo el mundo. Ha habido una pérdida de millones y millones de empleos, una pérdida de empresas y de microempresas muy importante, que eso ha afectado y está afectando a la economía de muchísimos países. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues trae como consecuencia delincuencia, trae como consecuencia, obviamente, la falta de salud. Si no tiene medios para conseguir lo elemental, peor, lo elemental que es la alimentación y un techo, peor para cuidar la salud, ¿no? Entonces, el mercado de trabajo es fundamental. El sistema educativo es fundamental. Nosotros, miren, a pesar de estar en un país en vías de desarrollo, el Ecuador es uno de los pocos países que tiene un sistema educativo gratuito hasta tercer nivel. Ustedes están estudiando sus carreras de manera gratuita. Entonces, eso es algo bastante importante. Porque se puede acceder a la educación de manera obligatoria, porque prácticamente, bueno, aquí en el país se obliga a la educación, hasta la educación básica, pero está abierto el sistema educativo y no tiene costo para todos los que quieran acceder a la educación de tercer nivel. Entonces, eso es muy importante. Eso también determina la salud, porque eso es conocimiento. Instituciones políticas, bueno, todos conocemos que si un país es democrático, piensa, si los que están a la cabeza de ese país piensan más en la ciudadanía que en sus propios beneficios, pues el país irá adelante. Pero ¿qué ha pasado en este país? Pues este país ya vemos por las noticias de todos los días, la corrupción que existe, las malas decisiones políticas que se toman. Entonces, eso sí afecta a la salud. Miren ustedes qué va a pasar con la vacuna del SARS-CoV-2. Pues no sabemos. No sabemos cuándo se vacunará, se llegará a esa inmunidad de rebaño que es necesario para que se controle la pandemia. No sabemos qué pasa, porque el primero que se vacunó fue el ministro de Salud. Entonces, realmente, pues eso no es un ejemplo. Y eso determina la salud de toda la población. Bueno, una vez visto esos factores individuales y factores colectivos, ¿qué dice la OMS para luchar contra estos determinantes sociales de la salud? Bueno, dice que hay que mejorar las condiciones de vida de las personas, como sea. Hay que hacer que se mejoren las condiciones de vida de las personas, que empecemos a disminuir la pobreza para que haya una gran clase media. Eso es lo que pasa, lo que existe en los países desarrollados. Hay que luchar contra la distribución desigual del poder, del dinero y de los recursos. Y también dice algo muy interesante, hay que medir la magnitud del problema, porque, bueno, podemos decir existe el problema, pero tenemos que ver hasta qué punto existe. Entonces tenemos que hacer una investigación y ver, a ver, qué pasa en Manabí, qué pasa con la salud en Manabí, analizarlo y evaluar para poder intervenir. ¿Y cómo mejoramos las condiciones de vida de las personas? Bueno, fomentando la igualdad y la equidad, tener entornos saludables para una población sana, prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno, protección social a lo largo de la vida, atención de salud universal, y luchar contra la distribución desigual de poder y dinero, procurar la equidad sanitaria, o sea que todos puedan acceder a la salud, pero ya hemos visto, y hemos visto también esta pandemia, quien no pueda acceder a una clínica porque se colapsa, muere, porque ni siquiera puede conseguirse, no tiene plata para conseguir oxígeno, por ejemplo. Entonces,
se ve claramente la inequidad sanitaria que existe en el país. Hay que subir los presupuestos de salud. Bueno, la salud por ley, tiene que tener un presupuesto del 6% del presupuesto general del Estado, pero nunca llega al 6%, siempre es menos. Entonces, con tal de que pudiera subir hasta el 6% sería perfecto. Pero siempre los presupuestos en la salud son menores. Los países tienen que ser solidarios, tienen que aumentar la ayuda mundial, los países ricos hacia los países pobres, reforzar el liderazgo del sector público en la salud, eso es importante, pero mire los líderes que tenemos, ¿no? Control de artículos que dañan la salud, bueno, esto lo hemos visto, por ejemplo, ahí en Ecuador se ha comenzado a hacer algo, por ejemplo, ustedes verán que los productos que se compran, pues ya en la parte de atrás pues vienen si son alto en grasa, alto en carbohidratos o en sal, y de alguna manera pues está informando al consumidor cuáles son los productos de mejor calidad. Eso es un pasito adelante. Tenemos que hacer mucho más, pero de cualquier manera es un paso adelante. Promover la equidad de género, obviamente, la equidad entre hombres y mujeres, la equidad entre grupos etarios, la equidad entre grupos como los grupos LGBTIQ, etc. Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para que ellos puedan, sobre todo, pues defender sus derechos y reclamar sus derechos. Y obviamente que la ONU incluya la equidad en los programas de desarrollo mundial, porque a veces los programas de desarrollo mundial van hacia países que prácticamente no lo necesitan. Entonces, eso es algo que ya la OMS o OPS ha dicho, no, pues, según el índice de desarrollo humano de los países, tenemos que colocar esos programas de desarrollo hacia países que más necesitan. Bueno, ese sería, no sé si hasta aquí ustedes quisieran hacer alguna pregunta respecto a los determinantes de la salud y determinantes sociales. Miren ustedes, este tema ustedes los van a dar posteriormente, esto es solo, diríamos, una introducción a estos dos temas importantes que son derechos humanos y grupos vulnerables, pero estos determinantes de la salud ustedes lo verán más adelante en salud pública y lo verán más ampliamente. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ir a ver la siguiente, esta es más pequeñita, la siguiente exposición, que es enfoque de salud basado en derechos humanos. Ok. Bueno, ¿qué es un enfoque de salud basado en derechos humanos? El propósito de este enfoque es eliminar toda forma de discriminación en la atención de salud, en el servicio de salud. Y bueno, ¿qué dice la ONU? La ONU establece que los derechos humanos deben ser una cuestión transversal en toda organización, en todo país. Los derechos humanos tienen que estar matizando todas las actividades, todas las acciones que hace ese país. Y miren ustedes, desde la Constitución, que es, diríamos, nuestro credo en el país, pues tenemos que seguir la Constitución como República Democrática. Ahí está consagrado los derechos humanos y el derecho a la salud, pero no solo en la Constitución, sino en normas, principios, programas y proyectos, todos se regirán por los derechos humanos. ¿Y qué es el derecho a la salud? Bueno, el derecho a la salud precisamente pues es
preservar las condiciones, ese bienestar físico, mental, social y ambiental. Y ese derecho a la salud está reconocido por todos lados, está reconocido por distintos documentos y distintas convenciones y tratados, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, CEDAW, y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros muchos. El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales. ¿Y ese derecho a la salud qué implica? Bueno, implica una atención sanitaria puntual y apropiada, pero también implica agua limpia y potable, porque eso tiene que ver con la salud. Implica que haya un saneamiento, o sea, alcantarillado adecuado. Implica una alimentación adecuada, que haya alimentación y que sea adecuada. Implica una vivienda digna, una información relacionada a la salud, que las personas estén informadas, y una educación. Entonces, y obviamente la igualdad de género. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que la salud no es solo la atención puntual y apropiada, sino que es una serie de derechos que están concatenados y que tienen que ver mucho unos con otros, porque veíamos que los determinantes de salud no es solo la parte biológica que podemos atender en un centro de salud o en un hospital, son los determinantes sociales. ¿Y qué es el enfoque de salud basado en derechos humanos? Son las estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas, que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados sanitarios. Entonces, ese enfoque de salud basado en derechos humanos lo que quiere es solucionar esas discriminación y esas desigualdades. Tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y otros derechos relacionados con la salud, como veíamos anteriormente. Que las leyes, políticas y programas se deben basar en los derechos humanos y que se deben empoderar a los titulares de derechos, o sea, ¿quién son los titulares? En este caso serían los pacientes, los individuos, para que exijan eficazmente sus derechos y desarrollar la capacidad de los titulares de deberes, que serían los funcionarios, médicos, etcétera, para que cumplan sus obligaciones. O sea, el enfoque basado en derechos humanos también tiene que ver con una buena organización de la sociedad. O sea, nosotros no podemos esperar de brazos cruzados. Si yo tengo una enfermedad y llamo al call center y me dan un turno para dentro de 4 meses, eso no es lógico. O sea, yo no me puedo quedar callada. Entonces, hay que empoderar a los titulares de derechos para que los titulares de deberes, que serían los funcionarios, cumplan con sus obligaciones. ¿Y qué principio debe cumplir el enfoque de salud basado en derechos humanos? Obviamente la no discriminación por ningún motivo, de etnia, sexo, edad, religión, opinión política, origen, discapacidad, orientación sexual, etc. Lugar de residencia. Disponibilidad, número de centros, insumos, medicamentos y servicios y programas de salud necesarios para la población. Accesibilidad, que los establecimientos, los bienes y servicios de salud estén próximos y cercanos, accesibles a todos. Aceptabilidad, que se respeten muchos factores, los factores culturales, los factores de etnia, de género, de ciclo vital, se respeten a los adultos mayores, por ejemplo. Calidad, los centros deben ser apropiados desde el punto de vista profesional, o sea, con una buena formación de sus funcionarios, pero también
con una calidad humana o calidez en la atención. Y también, obviamente, rendir cuenta, la rendición de cuentas, porque a veces, se dio tanto dinero a la salud, pero ¿qué pasó? Y miren ustedes lo que pasó al principio de la pandemia, cómo se descubrieron que se vendían los medicamentos de los hospitales, había funcionarios que lo llevaban afuera y los revendían, bueno, que hicieron bastantes actos de corrupción que provocaron seguramente pues mucho dolor y muerte alrededor. Entonces, todos tenemos que rendir cuentas y obviamente la salud también tiene que rendir cuentas. Entonces, estos son los principios fundamentales para que haya un enfoque de salud basado en derechos humanos. Y esta es un poco la introducción que ustedes van a tener para poder hacer esas dos o tres tareas, las tres tareas siguientes. Las dos primeras que serían los talleres de derechos humanos y la tercera que sería esa exposición que vamos a tener. Respecto a la exposición, nosotros nos vamos a basar en los mismos grupos que están organizados en la segunda exposición que tuvimos de la medicina alternativa complementaria. Entonces, vamos a intentar hacer una distribución. Déjenme un momentito. Que vea los grupos. A ver. Los grupos eran 8 y vamos a ver los temas. Me perdona un minuto que voy a mirar cuáles son los temas. Bueno, los temas son discapacidades. Espérenme que voy a buscarlo, me disculpan un minuto, creí que lo tenía en el escritorio. No lo encuentro. Me disculpan, estoy intentando ingresar a internet.
No puedo entrar. Bueno, vamos a poner, voy a intentar acordarme. El primer tema es discapacidad, el segundo tema pobreza, el tercer tema adultos mayores, cuarto tema enfermedades catastróficas, el quinto tema migrantes, la migración, o sea, migrantes que salen al exterior e inmigrantes en el Ecuador, o sea, los que migran al Ecuador. El sexto tema es, no recuerdo bien, bueno, el sexto tema sería en los grupos LGBTIQ. El séptimo tema sería niños, niñas y adolescentes, y el octavo tema sería personas privadas de libertad. Bueno, así vamos a distribuirlo. Entonces, repito, primer tema, discapacidades. Segundo tema, pobreza en el Ecuador. Tercer tema, adultos mayores. 4, enfermedades catastróficas y huérfanas. Quinto, migración. Sexto, grupo LGBTIQ. Séptimo, niños, niñas, adolescentes. Y octavo, personas privadas de libertad. Bueno, como sí tenemos aquí los grupos de ustedes, por ejemplo, el primer grupo era Almeida, Lainez, Macías, Tubay, Villamil Acosta y Basurto Sosa. Entonces, por favor, alguno de ustedes de este grupo que me diga un número del 8 al 20. A ver, de los que he nombrado, por favor, alguno de ustedes. Buenos días, doctora. Okay. Del 8 al 20. Sí. Sería 12. 12. A ver, entonces a ustedes les tocaría enfermedades catastróficas, grupo 1. O sea, el cuarto tema. Vamos a tener el orden tal como les he dicho, ¿no? A ver, el grupo 2, que está conformado por García Guaitara, Pinargote Vera, Villigua y Realpe. Por favor, que me digan un número del 8 al 20. 15. El 15. Ustedes tienen el grupo 2, tema 2. La pobreza en el Ecuador y en el mundo, obviamente. El grupo 3, Solórzano Coveña, Gobea Galarza, Menéndez Mendoza y Bermúdez Rivera. Por favor, que alguien de su grupo diga un número. Buenos días, ¿de cuánto recupera? ¿Perdón? Los números para elegir, no recuerdo. Del 8 al 20. 18. 18. 1, 2, 3, 4, 18. A ustedes les tocan las personas privadas de libertad. El tema 8, el último, grupo 3.
El grupo 4, que está conformado por Rivadeneira Rojas, Loor Vélez, Valdivieso y Tumbaco. El 10. El 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niño, niña y adolescente. Grupo 4. El penúltimo. El grupo 5, Guerrero López, Mendieta Saavedra, Iturralde, Zamora, Moreira Muñoz. Por favor, un número. 20. ¿Perdón? 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Les toca el 1. Grupo 5, discapacidades. Ustedes son los primeros en exponer. Grupo 6. Grupo 6, Caicedo Castro, Zambrano Caballero, Viteri Sánchez, Vera Moreira. Están en otro tema. Bueno, a ver, por favor, alguien que diga un número. Dígame. Buenos días, sí, dígame. ¿Qué números hay? Disculpe. Usted tiene que decir un número, vean, ustedes están despistados. Realmente sí llama la atención que aparentemente todos están en clase, pero yo calculo que apenas un 20% está pendiente de la clase. No, es que estábamos esperando, como están en otro éramos el tema. último tema, como éramos el último tema, pensamos que el que sobraba nos quedaba para nosotros y estamos esperando que usted nos diga cuál era. Si usted está atenta, tiene que saber que tiene que dar un número del 8 al 20 para yo poder sortear. Estamos haciendo un sorteo. El 18 entonces. Grupo 6, el 18. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15. A ustedes les toca grupo LGBTIQ. El grupo 6. Es el tema 6, le toca. Por favor, el grupo 7, Solórzano Castro, Rodríguez Ponce, Moya y Cedeño Bastida. Buenos días, doctora. El número 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Adultos mayores. Grupo 7, adultos mayores. Muchas gracias. Y el grupo 8 le tocaría el tema de migración, el tema 5. ¿Ok? Bueno, yo esto inmediatamente voy a organizarlo para mandarles a ustedes y que tengan claro que, como les he dicho, se empezarán las exposiciones de mañana en 8. Yo no tengo grupo. Ah, usted no tiene grupo. Usted tendría que estar en un grupo donde haya 4. A ver, puede estar usted en el grupo 8 o en el grupo 2. Que en el grupo 2 o en el grupo 4. En el 8, en el 2 o en el 4. En cualquiera, pues. A ver, en el grupo... cualquiera, ¿no? Puede ser el grupo 4, por ejemplo. Enfermedades catastróficas. Entonces, en el grupo 4 ponemos a la compañera nueva. Lisbeth Muñoz. Ok. Entonces, ya están organizados los grupos, sorteados, y yo les voy a subir, ¿qué les voy a subir al aula? Les voy a subir las 2 exposiciones de hoy día, les voy a subir la tarea de mañana, que va a ser el taller que vamos a tener. En el taller de mañana vamos a investigar los derechos humanos en distintos aspectos. Vamos a hacer 6 grupos y vamos a
abrir 6 salas al azar, ustedes ya han trabajado así, para que entre cada grupo pues se analice y busque la información que le corresponde. Y después pues vamos a tener una plenaria donde se van a exponer lo que ustedes han investigado. Cada uno de los componentes del grupo tendrán que hablar algo sobre lo que han investigado, y siempre pues tendrá que haber una persona que coordine para que después ese documento se pueda hacer un documento en Word para mandarlo al aula virtual. Bueno, señores, entonces, de momento, pues esto sería todo. No sé si hay preguntas. De mi parte no, gracias. Ya, entonces yo voy a empezar a trabajar mandando toda esta información al aula para que ustedes ya puedan tenerla, y para mañana incluso tener esa información. Yo no sé si ya les subí esa tarea en el aula, no estoy segura, pero lo van a tener antes de mañana. ¿Ok? Bueno, señores. Hay una tarea subida en el aula. Entonces seguro que yo ya les subí porque ya me adelanté. Entonces es la tarea que les toca para mañana. Pero el tiempo creo que ya se termina hoy o mañana, no recuerdo Es bien. que el tiempo, es que miren, hacemos, por eso es un taller de aula. Toda la tarea se tiene que hacer en el taller. Entonces ustedes tienen que investigar y ir colocando en ese Word. Y yo les dejo un día más para consolidar lo que no hayan logrado hacer y inmediatamente subirlo. No es lo mismo que la exposición, que se le da más tiempo, se le da una semana, un poco más. Aquí trabajamos en el aula, en grupo, para que se haga ese rato, ese documentito que es solo un Word, que ustedes puedan subir. Entonces, ahí están las instrucciones claramente para que ustedes puedan hacerlo. Claro que los grupos son al azar, o sea, ustedes no pueden saber los grupos que son, porque eso la máquina va escogiendo las personas en el momento que ya hagamos las salas. Entonces, el día de mañana pues ya haremos esa actividad. Bueno, señores, muy bien. Doctora, una pregunta. Sí, dígame. Respecto al grupo 2, nuestro tema es enfermedades catastróficas y somos 5 integrantes. Usted dijo que la compañera Lisbeth va a ir a nuestro grupo. No, el grupo 2 no. Ustedes son grupo 1. Ustedes son grupo 1. Ah, ya, gracias. A ver, espere. Entonces me he equivocado yo. A ver. Claro, sí, estaba lloviendo, estoy revisando. Sí, me he equivocado. Disculpe, el grupo 1 tiene 5 componentes. Sería el grupo... Ya listo, gracias. El grupo 3, perdón. Usted estaría en el grupo 3. Profesora, yo estaría en el grupo. En el grupo 3, que es el tema 8. Personas privadas de libertad. Sí. Miren, estos son temas muy amplios. Estos temas de las exposiciones son temas bastante amplios, con muchos aspectos que ustedes tienen que buscar, desde los tipos, hacer como una descripción del tema, la historia, diríamos las leyes que los protegen, la vulneración de derechos que hay en esos grupos, una mirada a nivel internacional. O sea, hay algunos elementos que ustedes van a tener que desarrollar en cada uno de esos temas. Yo eso les pondré claramente en el aula para que ustedes no tengan dudas. Y siempre, si tienen dudas, pues me pueden preguntar. ¿Ok? Bueno, señores, ha sido un gusto. Por favor, adelante para ir quemando etapas y nos veríamos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Que pasen bien.